Hola amigos, muy buenas noches. Soy Pamela Novelo y estamos aquí en Más Allá del Líder. Tengo el placer y el honor de tener como invitado en este cierre de año del 2020 a una persona admirable que hoy por hoy es muy importante porque su nombre ya empieza a resonar inclusive en medios periodísticos y sociales. Pero creo que muchos no saben realmente quién es el ser humano que hay detrás de ese gran nombre, que es el responsable hoy del enlace territorial del Tren Maya-Yucatán. Él es el licenciado Raúl, vamos a decir sus dos nombres, Raúl Aarón Rosado Carrillo, porque no vaya a ser Raúl Aarón, que alguien de que los haya puesto los regañe después, ¿verdad? Muchas gracias por aceptar la invitación, Aarón. Bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, Panela. Te agradezco enormemente la oportunidad de compartir y de hacer esta introspección de vida que me has dado oportunidad. Ok, miren, les voy a tener que leer brevemente, aunque es largo, su currículum estudiantil y de preparación profesional. Es un hombre sumamente preparado. La verdad es admirable, que más quisiera una de tener la mitad de estos títulos, y es por eso que hoy por hoy ha llegado donde hoy está y nos va a ir platicando sobre esta impresionante trayectoria que va por un lado del mundo, por el otro, se va de Mérida, regresa de Mérida y obviamente recala finalmente aquí a ser parte de un proyecto tan importante, de un crecimiento de su mismo estado. Él es yucateco, como bien dijimos, y también es oriundo de Celestún, orgullosamente, donde ahí tienen una empresa familiar y demás, ¿no? Pero no se quiso dedicar a eso. Él se dedicó primero a estudiar, estudió obviamente primero aquí en Mérida, y fue graduado con honores, oigan eso, con honores del Tecnológico de Monterrey, como licenciado en Comercio Internacional, y además tiene 2 maestrías allá mismo, una de Administración de Empresas y otra de Gestión Pública Aplicada. Luego también ha entrado y graduado de Programa de Estrategias y Liderazgo de la Escuela del Gobierno de Harvard y del programa Creating Shared Value de la Escuela de Negocios también de Harvard, impartida por el profesor Michael Porter. Pero como eso, ya se fue a Francia a estudiar. ¿Dónde más? Alemania, a Estados Unidos, obviamente, vi que por allá en Boston, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo eso, también ha trabajado como director de incubación, innovación y desarrollo empresarial en la UTM. Bueno, y vamos a ir platicando de esto y mucho más que no conocen de Aarón. Aarón, listo. Listo, listo. Para platicarnos de Emocionado. tu vida. Bueno, Aarón, empiézanos platicando realmente. Tú naces en Celestún, bueno, naces en Mérida, ¿no? Pero tu familia vive en Celestún. ¿Cómo era tu niñez? ¿Qué empezabas a hacer en la parte laboral de una forma informal y desde muy pequeño? Muchas gracias, Pamela. Comentarte, como bien comentaste, soy yucateco, muy orgullosamente, ¿no? Creo que las raíces yucatecas siempre me han marcado a lo largo de mi vida. Soy del bello puerto de Celestún, ¿no? Ese puerto me Así es. marcó desde mi infancia. Soy el mayor hermano, ¿no? De 3, somos 3, yo soy el mayor y 3 tengo 3 hermanos. hermanos pequeños, exactamente. Y actualmente pues estoy casado, ¿no? Y tengo un hijo de 4 años. Entonces, Madre. también eso me da una perspectiva también interesante de este proceso de vida, ¿no? Claro. Y como bien comentas, la verdad que mi infancia en Celestún fue una infancia muy feliz. Fue una infancia, verdaderamente yo me recuerdo corriendo sin zapatos en la calle, ¿no? Una infancia basada en el mar, desde la mañana hasta la noche, jugando con mis amigos en la playa, ¿no? Una Claro. infancia basada también en ejemplos de mi familia, en ejemplos de mi mamá, de mi papá. Te comparto que especialmente cuando era niño, a mí me tocó ver a mi padre emprender un negocio. Prácticamente el negocio fue mi hermano, porque pues en cierta manera nació casi conmigo, ¿no? De hecho, Sí. el negocio es 3 años mayor que yo. Entonces, desde pequeñito yo recuerdo muy bien vivir ese negocio, ¿no? Y también el tema de ver el negocio de mi mamá. El negocio de mi mamá es dentista, ¿no? Ay, Entonces, ¿cómo crees? sí, 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 es Mira, dentista. con razón la sonrisa perfecta del caballero, mira. De hecho, te iba a platicar, porque justamente mi mamá como dentista tenía su consultorio, tiene su consultorio en la casa, allá en Celestún, y yo me acuerdo muy bien cómo, imagínate, uno de mis trabajos iniciales tenía 2, ¿no? Ajá, El de la pesca, de la vinculado al fe. negocio familiar de toda la vida, ¿no? Y el de la atención de cliente, y ahí te va por qué. Porque yo me acuerdo muy bien cómo de niño me acercaba a los niños que tenían miedo de entrar al dentista, ¿no? Antes de Ay, qué entrar con mi vida. mamá,
para Sí. explicarles que no debían de tener miedo, ¿no? Y que era por su bien y que en cierta manera no, Ay, ¿no? Que tenían que ya te enfrentar había el lavado temor. el cerebro a ti. Imagínate eso, ¿no? Eso fue parte de las cosas que estaba recordando y que Sí, definitivamente por la parte de mi padre, pues me enseñó muchísimo el trabajo, el esfuerzo, pero en particular, y esto me acuerdo muy bien, a ser pescadora, y ese es un tema que ahora que lo analizo me ha marcado muchísimo. Te lo comparto porque la empresa lleva más de 39 años, ¿no? Yo tengo se 36 y llama, mi papá ¿cómo? tiene Recuérdanos 39. cómo se llama la empresa. La empresa se llama Julquín. Julquín, Wiki, que es una exactamente, palabra maya que significa. el primer rayo de sol de la mañana, ¿no? Exacto, Justamente es un tema de ahí de la filosofía de la empresa, pero también de la vida y de la comunidad, claro. porque dentro de este proceso de trabajo, mi padre pues siempre me decía que tenía que ser pescador antes de cualquier cosa, ¿no? Y lo Ok, entendí, y ahora que lo analizo, no, definitivamente me marcó y me dejó muchas huellas. Primero, porque el pescador pone su vida en riesgo, ¿no? Desafortunadamente hay muchos pescadores sí, que en ese proceso de salir a alta mar, pues se pierden, se les echa a perder el motor. Es decir, hay muchos problemas que en su momento se han dado y que nos han sido claro. parte a nosotros hasta de rescates en el proceso, ¿no? Y esto es un Sí, tema de siempre. Eh, y al igual también los pescadores, hay un tema de cooperación innata o cooperación casi obligada entre todos, porque para poder, por ejemplo, pescar, pues lo primero que haces es preguntarles a los demás, oye, ¿y dónde está la pesca? ¿No? claro. Preguntarles a los demás, Sí, ¿y dónde está sí, ahorita la oportunidad? ¿No? Y entre todos una gran comunidad. Me acuerdo justamente que uno de los temas que más me gustaban como pescador era sí. que cuando era niño me encargaban ahí con un pescador mucho más sabio que yo y nos íbamos en la mañana muy temprano, ¿no? Casi siempre a las 4:30, 5, ¿no? Antes Claro, que el sol ya saliera. exacto. Y nos pegábamos todos los pescadores, es decir, todas las lanchas, antes de salir a pescar, a compartir el desayuno. Es decir, las lanchas se amarraban unas entre otras y compartían el desayuno y platicaban acerca del día y se echaban porras, ¿no? Y hablaban acerca de dónde Qué estaba la padre. pesca y de ahí salían todos a pescar para luego regresar en la tarde, ¿no? Para que en cierta manera pues nos volviéramos a reencontrar, ¿no? Esas salidas a pescar, esa dinámica de la cooperación, pues creaban comunidad, Claro, creaban identidad, totalmente. creaban verdaderamente un proceso de escuela de vida, ¿no? Y Sí, claramente aprendí de muchos pescadores, posiblemente muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, pero sí que sabían, ¿no? Es decir, sí que sabían acerca de leer el mar, leer del clima. A mí me impresionaba cómo muchos de ellos me decían, es que va a llover, ¿no? Y yo veía el sol aquí sí, sí, sí. enfrente y yo decía, ¿cómo va a llover, no? Pero Esa bueno, es la esto lo, escuela de lo tenía vida. saber Así es. completamente. Y tenían Y una gran experiencia en muchos aspectos que claramente, y algo que me encantaba era la filosofía de vida de disfrutar, de sonreír, de hacer bromas. Y yo me acuerdo que claro. nadie se salvaba de un apodo. Es decir, era Ajá. definitivamente una dinámica de vida pues muy feliz, ¿no? Amigos, los invito a que no se pierdan el programa Debate Yucatán, un programa de análisis, de discusión, en donde abordamos los temas que más te interesan desde diferentes puntos de vista. Debate Yucatán todos los lunes a las 8 de la noche, desde luego por Comunique Channel, con los mejores panelistas, no se lo pierdan. Muy, muy del día a día y muy de convivencia con la naturaleza, a final de cuentas, ¿no? Y de respeto, porque casi siempre la pesca, siempre me decían, ¿no? Al final de cuentas hay que pescar, pero sin explotar, porque al final de cuentas de esto vamos a vivir mañana. Entonces hay que sacar lo Sí. necesario, pero sin pasarse, ¿no? De listos, porque al final de cuentas nos Ah, los va a rebotar más adelante, ¿no? Hay que pensar en la siguiente generación. Y esto que claro. te comparto, pues también definitivamente ahora que lo analizo, por supuesto que me dejó esa huella, porque también te confieso, ¿no? A mí me iba muy mal en la escuela. Yo cuando estaba de niño, a Ah, mí ni me sí. gustaba la escuela, sí. Te comparto que, pues imagínate un niño que vivía en la playa todos los días jugando, ¿no? Pues Pues sí, pues sí. claramente que, no, Ujú, no me veía, no me veía aprendiendo, no me veía claro. en esa dinámica de todos los días meterse a un salón para Sí, esconderse de la vida, ¿no? Entonces, claro.
Algo que me acuerdo muy bien en este proceso es que una vez era muy natural para mí salir de mi casa, ¿no? E irme a la playa, pues a jugar, ¿no? Y a veces ni les avisaba a mis papás porque Sí, pues la casa está enfrente, tu casa está claro. enfrente de la playa y pues yo me salía y regresaba, ¿no? Es decir, era como que muy, muy normal, ¿no? No tenía miedo de nada, No, ¿no? También era ¿qué? una Todos eran vecinos, todos eran conocidos, o sea, completamente. sí, Imagínate, yo nací en el 84, entonces es una época, imagínate esa bonita época de seguridad, de que sí, en cierta manera claro. el mayor temor era, no sé, quemarte demasiado en el sol, pero bueno. Bueno, y te cuento esto porque algo que me llamó mucho la atención y que ahorita Sí. lo analizo, imagínate que un día me salgo sin avisar a mis papás, me meto al mar y me topo una boya, es decir, una boya son de estas cosas que flotan en el mar, Sí, a claro. mitad del mar, y yo dije, ya lo voy a alcanzar, yo voy a alcanzar la boya, ¿no? El chiste es que me pongo a acercarme, pero yo no sabía nadar, ¿no? Y ese es un tema. Yo no sabía nadar en esa época, estaba chiquito, digo, estoy Ajá. hablando de 5 años, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien cómo, pues, mis papás me dijeron miles de veces, aprende a nadar, pero yo decía, ¿para qué voy a aprender a nadar si estoy en lo bajo, ¿no? Mientras que no me meta a lo No pasa hondo, pues no nada. pasa No nada, ¿no? sentí la necesidad en ese momento, claro. Para nada. Entonces, bueno, yo me lanzo por la boya y agárrate. En ese momento el mar estaba en un proceso más hondo y lo que yo conocía, pues de pronto se me movió el piso y que me voy para abajo. Claro. En ese momento te comparto que me empiezo a ahogar, no podía salir, era un momento complicado porque me empiezo a Claro. desesperar. Sí. En el fondo digo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Porque imagínate, yo intentaba tocar el piso y no lo alcanzaba. Sabía que estaba solo y que por lo tanto, pues nadie me iba a escuchar, ¿no? Y si no podía gritar, Guau, ¿no? Yo estaba debajo del agua, ¿no? Pues en claro. el fondo, pues me empezaron a pasar miles de cosas por mi cabeza, ¿no? Por una parte me decían, es que lo primero que me pasaba por la mente, pero mis papás me decían, Pero aprende a dije, nadar y no quise aprender, ¿no? Y lo primero que pasó por la cabeza, ¿no? Me pasó por la cabeza ya sabes, imagínate en ese momento, pues recurrir a Dios, ¿no? Y le decía, si me salvas, voy a portarme mejor, voy a ser mejor niño. Imagínate, sí. estaba bien chiquitito, estaba muy pequeño. Bueno, ¿Cómo saliste de ahí? ahí te va. Llega un punto en el cual me canso. Me canso y digo, ¿y ahora qué hago? Y me pongo a pensar, ¿no? Y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y de pronto lo único que escucho es justamente un ruido del agua, así, pf, ¿no? El típico como Ajá. chapuzón, ¿no? O un Sí, sí, clavado. sí. Pues me doy cuenta que un pescador me salva. ¡Ah! Justamente, un ¿En pescador me serio? saca. No me acuerdo ni del pescador, te soy sincero, en ese momento estaba súper asustado. Ya cuando Claro. salí del agua, lo único que me pasó por la mente es agradecer y correr a mi casa, Claro. ¿no? Correr con mi familia, con mi Para que papá. no te regañen. No, y en mi cabeza decía, no lo voy a decir porque van a regañar, es decir, Claro, no te claro, imaginas claro. ese dilema moral de niño, ¿no? De saber qué hacer y qué no hacer, porque sabía que en el fondo, pues había hecho justamente lo que siempre me Pero dijeron que que no no hiciera hicieras. y Así es. ahí fui a hacerlo, ¿no? Bueno, y esto pues pasó tiempo en que se lo contara a mis papás, pero claramente me dio mucho que pensar, ¿no? Me dio mucho que analizar, ¿no? Primero, pensar antes que actuar, ¿no? Ese es un tema que también me Claro, acuerdo muy bien, ¿no? Decía, ahora mide, imagínate, cada vez que ahora entro al mar, cada vez así voy tocando el piso para que claro. analice, ¿no? Qué tan Vas profundo están las viviendo. cosas, ¿no? Claro. Definitivamente también entendí que mis papás no van a estar conmigo, al final de cuentas, imagínate como niño, a pesar que me querían mucho mis papás, pues en ese momento no estaban, ¿no? Y aunque intentara gritar, pues no iba a poder, llamémosle, no me iban a poder ayudar porque no sabían dónde estaba, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente me dejó una huella muy clara de forjar mi camino, de poder ser independiente, de poder aprender, y creo que esa es la palabra, de poder aprender, porque Sí. eso de no haber aprendido a nadar, yo que pensaba que nunca me iba a servir, el típico, nunca Pero me va a servir mira, aprender a nadar, claro, de pronto vi cómo era estar solo, ¿no? así Cómo era es. estar solo en la vida y decir, oye, ahora tengo que aprender y tengo que Claro. sacarla. Y Sí, esto, pero es pues, que yo te creo soy que también sincero, ha sido eso o sea, te ha marcado para, inclusive, sin darte cuenta, seguir preparándote para todo, de saber más, de saber de sobre todo. Tú siempre platicando con Aarón unos días antes, él siempre tiene en la mente una pregunta, ¿no? Dice, ¿y hasta dónde puedo llegar? Esta vez no llegó la boya, porque lo salvaron, ¿no? Pero eso yo creo que te ha forjado desde chico, ¿no? completamente. Y ahí te va. Y justamente por eso, en ese proceso de a dónde voy a llegar y a dónde voy a ir, pues Sí, decido salir de Celestún, decido ya ir con mi abuelita. Claramente mis padres como que de cierta manera entendieron también la dinámica, ¿no? claro, Entendían que también lo que aprendería en Celestún iba a estar limitado en comparado con lo que podía claro. aprender en Mérida. Y a los 6 años justamente me voy a Mérida, ¿no?
Y como te imaginas, yo llego a Mérida, pues muy atrasado, no sabía ni leer ni escribir, Claro. estaba completamente en otra dinámica con los otros niños, Ujú. ¿no? Entonces lo que me piden hacer y que tenía que hacer era tener que esforzarme muchísimo más en turnos de mañana y de tarde, pues para poder alcanzar a los demás, ¿no? Claro. Y esa dinámica de esfuerzo, esa dinámica de llamémosle, de vida, de tener que hacer el doble que los demás hacían para poder alcanzarlos, pues luego Claro. llamémosle, le agarré No, no ese, fue el gusto, porque mira que saliste hasta con, aquí me dice que graduado hasta con honores, fíjate. Y luego me dices que no te, que te dio trabajo, mira, al sí, contrario. definitivamente, ¿no? Entonces, creo que el mensaje era desde de esa edad, ¿no? Sí, De encontrar el camino, era de insistir, insistir hasta conseguirlo, ¿no? claro. Luego, gustosamente, me dan la oportunidad de entrar al Colegio Montejo, allá al CUM, ¿no? Sí, Y ahí se me siembra la idea de quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Es así como que así las partes que se es tatúan, ¿no? correcto. En la vida, ¿no? De ahí me dan la oportunidad en su momento también de saltar al Tecnológico de Monterrey, ¿no? Ahí estudio negocios internacionales, comercio internacional, y allá en el TEC Pero también, una, perdón, a ver, me comentaste que en sexto de primaria ajá, hay uno de los tantos parteaguas que has tenido en tu vida. ¿Por qué, Aaron? En pues sexto de primaria algo pasa. ¿Qué fue? sí, al final de cuentas, en sexto de primaria me involucro mucho con la parte de la dinámica social, me involucro Ujú. mucho con la parte espiritual, me involucro mucho con las misiones, con el tinte de hacer más por los demás, y Exacto. definitivamente me siembra pues una idea de que estás aquí para los demás, que estás aquí para servir, Para ¿no? servir. Y si Exacto. algo tienen los maristas era ese empuje hacia entender que no solo estás tú, ¿no? Y, y que claramente en ese proceso de encontrar esa vocación de servicio, esa vocación de vida, Ujú. en Monterrey me toca algo también interesante que se llamaba la hipoteca social. Imagínate, eso también es interesante recordarlo porque uno de los temas que siempre nos hablaban era acerca de los talentos, ¿no? Antes, en el pasado, los talentos eran una moneda, ¿no? Era una pieza de valor que se daba, Ok. pero que en teoría todos nosotros cuando nacemos nos dan talentos, ¿no? Talentos innatos, Sí. talentos que se construyen, Ujú. y a su vez esos talentos, en cierta manera, tienes la obligación social de ponerlo a los servicios de los demás, de pagar, ¿no? Todo lo que has recibido en tu vida, de pagar todas las oportunidades, de pagar todas las cosas que en su momento te han dado, ¿no? Más allá Sí. de tus capacidades, sino que a veces, muchas veces hay una intervención divina, o hay una intervención, yo le llamaría, ¿no? De suerte y oportunidad, pero en el fondo está esa gran oportunidad de poder realmente alinear estos talentos Ujú. que tienes y ponerlos al servicio de los demás. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de Contrapunto Político, un espacio de debate y análisis, y les invitamos todos los jueves en punto a las 9:30 de la noche por el 77 Easy Comunique Channel. Claro. Lo menciono porque muchos de estos talentos no solo los recibes, sino que también los forjas en el camino. Y si algo pude justamente forjar en el camino fue justamente en la universidad, que definitivamente fue un parteaguas también en la vida, porque También. Tú has claramente tenido muchos parteaguas. Ahora, sí, esto, ¿por qué te vas de Mérida? ¿Por qué te decides ir a Monterrey a estudiar, además, comercio internacional? Porque, bueno, en este momento no habías trabajado con tu papá, por ejemplo, en la fábrica, ¿no? bueno, dentro de los trabajos, además de ser pescador, claramente trabajaba en la fábrica los veranos, Claro. especialmente en la temporada de pulpo. A mí me tocaba desde pintar la fábrica antes para el certificado a la exportación, como también en la clasificación, empaquetar, cargar, ¿no? Todo. Literal, no, sí, de todo, de todo. La verdad, yo me acuerdo Bueno, te mucho. fuiste a Monterrey, entonces dijiste, no, Bueno, vamos a aprender cómo debe ser.
Y definitivamente, de hecho, había la gran oportunidad claramente de continuar con la empresa familiar, pero también en esa espina de también ver hasta dónde pudiera llegar, en esa espina de poder también forjar mi camino, pues Monterrey ofrecía la gran oportunidad de también de abrir, expandir, ¿no? La mente, pero también las oportunidades. Agarro la oportunidad, me aviento, ¿no? Puedo comentarte que dentro de esa experiencia, pues también fue llegar nuevamente a un punto en el cual pues vives solo, ya te enfrentas a los 18 años de ya ser, entre comillas, independiente, valoras muchísimas cosas de tu casa, valoras muchísimas cosas de la vida que estabas acostumbrado, ¿no? Y te pones ahora a convivir en tu soledad con todos los solos, ¿no? Con todos los que van llegando, en crear familia, en crear imagínate esta sociedad nueva que en su momento pues busca sumar y busca pues también valorar los talentos que cada quien lleva, ¿no? ¿no? Y adaptarse entre ustedes, que, digo, también te conlleva esto, ¿no? Adaptarte a lo que hay y a quienes están. Diferentes caracteres, diferentes personalidades, diferentes espacios, no está tu familia para protegerte, ¿no? Pues te tienes que bandear tú solo. Te enfrentas a una realidad bastante interesante, derivada de muchos retos, de retos basados no solo en lo personal, sino también en el entorno, ¿no? De la parte competitiva, de la parte de lo que tienes que sacar las cosas porque tienes que sacar las cosas, ¿no? Pero también algo que me llamó mucho la atención, y ahora que comentas el tema también de cuando salí con honores del TEC, era porque parte de los honores no era nada más en materia del promedio. De hecho, eso me llama mucho la atención. Cuando me asignan como, es decir, me dan un premio por ser el alumno del año de mi generación, no fue por tener el mejor promedio, fue verdaderamente por generar la mayor cantidad de actividades adicional al promedio. Es decir, en su momento estuve La vinculado. organizar de eventos, estoy encantado desde siempre. No, definitivamente. De hecho, estuve en grupos estudiantiles, estuve participando en actividades deportivas, estuve participando también en actividades culturales, estuve participando, es más, ¿en qué no participé? De hecho, ese es el gran tema. Más bien, esa es la pregunta. ¿Algún deporte has practicado, Aaron? Sí, toda mi vida practiqué artes marciales, taekwondo, eso me formó ¡No me también. digas! Sí, de hecho fui campeón Mira qué sorpresa. de Monterrey a nivel nacional, entonces fue una gran apertura justamente de esa parte también de la historia, ¿no? Es que de veras que has hecho de todo. Ahora, cuando tú regresas de Monterrey a Mérida o decides irte directamente a Japón a vivir. Esa es una parte de tu historia maravillosa igual. Justamente en este proceso de graduarme, ¿no? Comercio internacional, negocios internacionales, pues yo no quería que ya nadie me contara pues ya el mundo, ¿no? Yo quería vivirlo y enfrentarme pues a todos los retos, ¿no? Ya motivado y empoderado, pues ¿quién me detenía, no? Así Y es. justamente logro tener una beca justamente en Japón y me lanzo a lo valiente, ¿no? Cabe resaltar que esta oportunidad en Japón fue una de varias oportunidades que en su momento pude cosechar en el camino. Como bien comentaste, estuve en Alemania, estuve en Francia, estuve en Estados Unidos, en China, ¿no? Y en todos ellos... Pero mientras estudiabas. Sí, de hecho, siempre estudiaba y trabajaba justamente para pagar la vida y los estudios, ¿no? Y especialmente... ¿A dónde te vas primero, antes de Japón? Primero estuve en Japón. De hecho, el primer gran salto fue Japón. El primer gran salto fue en Japón. Fue en Japón. Y Japón en particular me abrió mucho el panorama porque te platicaba en su momento recordaba este proceso en el cual me lanzo a Japón por la parte académica de que fui seleccionado. Imagínate, todo el TEC de Monterrey fui el único seleccionado como para agarrar esta ala, llamémosle esta ala adicional, ¿no? Como después de la carrera seguir en el proceso, ¿no? Y el detalle está en que en Japón, pues digo, es que yo tengo que sacar las cosas, ¿no? Tengo que ver cómo le hago, pero aquí saco algo, ¿no? Y en particular dije, ¿y dónde me pueden contratar? ¿Cómo puedo sacar para vivir aquí en días? Y me lanzo... Te fuiste becado, o sea, tus papás no te dijeron, ay, toma, hijo, te pago todos sus gastos, ni más, tenías que trabajar. Lo que te puedo decir es que mis papás nos apoyaron muchísimo, pero muchísimo, porque claramente al principio, pues las vi negras, ¿no? Te puedo decir que claro. ¿no? Mientras que te acoplas, mientras que aprendes dónde el idioma, qué haces, todo. No te imaginas cuántas veces sufrí porque al final de cuentas no faltaba el que decía, oye, préstame algo para ver cómo le hago. Luego, ya sabes, ese juego de sobrevivir, ¿no? De sobrevivir en un mundo, pues completamente fuera llamémosle, de tus costumbres. Y realmente Japón fue un gran cambio cultural, un gran cambio en la dinámica de pensamiento, y en particular me tocó trabajar con Comext
Bancomex era la principal oficina de comercio en Japón. Es un acuerdo de cooperación económica, pero digamos que era el momento en el cual se fomentaba las exportaciones de México hacia Japón, y me tocó pues hacer muchas experiencias de llevar de la mano a muchos mexicanos para hacer negocios en Japón, y fue mi primera experiencia en el trabajo gubernamental. Fue mi primer Ya acercamiento empezó tu trayectoria en trabajos de gubernamentales, así es. fomentar, ¿no? Claro. Completamente, prácticamente fue entre oportunidad y casi obligado, porque dije, si no es esto, ¿por dónde, no? Porque especialmente en Japón siempre pone muchos retos, pero en particular en Japón, y aquí es algo que también es otro de los temas así, hitos, ¿no? En el proceso. Ajá, Imagínate, si tú te topas a un mexicano en Japón, pues es tu amigo, ¿no? Es tu cuate. Pero si te topas a un claro. yucateco, pues es tu hermano, es así tu sangre, ¿no? Sí. Entonces me topo un yucateco que lleva muchos años allá viviendo, que estaba casado y que ya tenía una hija. Y en particular, imagínate lo que me pasa, porque platicando con este amigo, pues estaba muy triste, porque en su momento, imagínate la situación, ¿no? Su hija había dejado de hablarle durante varios meses, porque mi amigo yucateco le había abrazado y besado en frente de todos sus Hazme el amigos en la favor. escuela. Esta niña tenía como 3 años, y pues ya la niña no quería pues que lo sigan abrazando y besando, porque pues en Japón no se dan los abrazos y los La besos, y cultura por lo ahí tanto no pues es estaba como roto, que el ¿no? afecto no se demuestra en público. Completamente, y su corazón Y ahí estaba roto, ¿no? Es decidiste, decir, que de como aquí papá no soy latino, tanto. claro, Claro. y allí justamente, digo justamente que no era la dinámica de vida que quería llevar, y de ahí pues salto, ¿no? Y digo, ¿de a dónde me quiero ir? Pues a mi tierra, regresar a Yucatán, regresar a la parte que siempre he añorado y siempre la he tenido en mi corazón, ¿no? Y me Así ofrece es. en un momento pues entrar al gobierno del estado, imagínate en esa época, al tema de Claro. comercio internacional, digamos que a mi mero mole, ¿no? A Así todo es, pero mira, vamos a hacer una pausa porque se nos claro. termina el tiempo en el programa, nos come el tiempo rapidísimo, pero lo bueno es que vamos a tener una segunda etapa el próximo jueves. Así que por favor, amigos, gracias por estar hoy con nosotros. No se pierdan el siguiente jueves la segunda parte de la historia del licenciado Aarón, que está con nosotros y seguirá aquí platicando conmigo, pero se va a tener que pasar al próximo jueves. Aarón, tú no te me vayas, amigos, estamos en Más Allá del Líder. No se pierdan, sigan con nosotros. Gracias. Muchas gracias.